Hola, mi nombre es María del Carmen Lizárraga Velarde y voy a presentarles el recuento histórico de salud en México desde la Revolución Mexicana hasta la actualidad. Esta presentación es para la materia de Contexto Socioeconómico de México de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Durante el periodo de la Revolución Mexicana existían dos clases sociales muy marcadas, la clase alta y la clase baja, que mayormente estaba conformada por jornaleros. Dentro de la clase baja existían algunas condiciones que manifestadas y por su naturaleza eran predisponentes para enfermedades y epidemias que más adelante, durante este periodo y un poco más adelante, comenzaron a causar muchos problemas de salud pública. Estas condiciones eran jornadas laborales muy pesadas, de hasta 14 horas, vivían también en condiciones precarias, con mala higiene, carecían de una adecuada alimentación, convivían cercanamente con animales en casa como aves, perros y puercos, no tenían servicios de agua entubada y no había letrinas higiénicas. Es por eso que durante el periodo de 1910 a 1940 hubo varias situaciones que aquejaron la salud de los mexicanos, entre ellos la lepra, la viruela, la fiebre amarilla, la influenza española, que fue traído por los conquistadores, la tuberculosis, la tifoidea y el paludismo. Sumado a esto, estaba la escasez de médicos, lo cual ayudaba a que la atención no fuera oportuna, es decir, había solamente un médico por cada 5,000 habitantes y la mayoría de estos se encontraba concentrados en el centro del país, especialmente en la Ciudad de México, porque en la provincia no había presupuesto para contratar sus servicios. Y además el bajo presupuesto destinado a la salud o el nulo presupuesto destinado a la salud durante la Revolución Mexicana fue lo que ocasionó que estos problemas se agudizaran y que se tuviera que recurrir a ciertas acciones de higiene, a campañas de higiene durante ya la reconstrucción nacional, a la vacunación obligatoria y a la apertura de nuevos institutos que durante la Revolución Mexicana fueron cerrados, pero después fueron reabiertos para poder llevar a cabo campañas para erradicar estas enfermedades que eran de las principales causas de muerte en México. Con la reconstrucción nacional y el aumento del presupuesto destinado a la salud, es decir, de 1934 a 1939 aumentó de 7.4 millones de pesos a 16.5 millones de pesos. Se implementaron campañas y acciones para combatir enfermedades, como ya lo mencionábamos. En 1920 se inauguró la Escuela de Higiene. En 1929 se abrió el Servicio de Higiene y Previsión Social y el Servicio de Higiene Infantil. En 1935 se implementaron servicios médicos rurales, se creó la Comisión Nacional de Alimentación y en 1939 se abrió el Instituto de Salubridad y de Enfermedades Tropicales. Después de la reconstrucción nacional, llegó a México la oleada del proteccionismo entre 1940 y 1970. Durante este periodo proteccionista, el Estado se hizo cargo de los programas y costos en infraestructura de comunicaciones, telegráficas y telefónicas, caminos y puertos, transportes marítimos y aéreos, ferrocarriles, obras hidráulicas, obtención de energéticos baratos, escuelas y servicios de salud. Se crearon importantes organismos para la atención de la salud, como el Instituto Mexicano de Seguro Social en 1943 y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en 1949.
Se facilitaron créditos y se destinó presupuesto para hacer crecer las industrias y los sectores económicos del país. Se redujeron los pagos de impuestos a los nacionales y se aumentaron los pagos de impuestos a los extranjeros como medidas de protección para evitar que los productos del extranjero ingresaran a México y así que el consumo de los mexicanos fuera entre los mismos productores mexicanos. Es por eso que el Estado se encargó de crear vías para que estos productos llegaran hacia todo el país y le ayudó a las empresas con presupuesto y con apoyos económicos para poder hacerlas crecer. Esto ayudó al país significativamente a crecer en su industria y en su infraestructura, pero a su vez llegó con ello el agotamiento del Estado, ya que era demasiada carga económica para poderla llevar y sostener durante mucho tiempo. Gracias al proteccionismo vino la crisis económica en México, la cual estaba afectando significativamente al país y se tuvo que recurrir al neoliberalismo y a la descentralización de los servicios de salud. El neoliberalismo fue impulsado por Miguel de la Madrid de 1982 a 1988 y fue fortalecido por Carlos Salinas de Gortari hasta 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio. Se redujo la participación del Estado, pasando de la aportación patronal a las instituciones de salud del 55% al 70%. Es decir, el Estado solamente aportaba un 30%. Se fortaleció el sector privado. Las reformas de salud en 1934 disponen que la salud es asunto privado y debe ser resuelto por la familia. Por tanto, podremos decir que en 2014 la ley solo garantiza el servicio de salud a los más vulnerables. Esto orilla a que la responsabilidad individual sea cubierta por la persona y por la familia. Los sistemas comenzaron a desfragmentarse en virtud de la privatización y la descentralización, es decir, el Estado ya no se encargaba de las instituciones de salud como Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, sino pasó a manos de los gobernadores estatales y municipales. En la década de 1970, el Estado era quien se encargaba de subsidiar, de mantener y de organizar las instituciones de salud y la atención médica brindada a la población. Pero con el cambio de los tiempos y la inestabilidad económica, esto cambió y el Estado comenzó la descentralización, que era lo que comentábamos. La propuesta neoliberal fue subsanar el déficit público mediante la disminución del gasto estatal, la privatización de las empresas públicas, la reducción del aparato burocrático y el desmantelamiento del Estado social llevó a una reconfiguración del sistema. La política neoliberal en salud modela el sistema sanitario a través de varios ejes: la reconfiguración del financiamiento, la privatización de lo público, la selectividad de intervenciones, la focalización de poblaciones y el impulso al aseguramiento individual, así como la conformación de paquetes básicos de atención. El verdadero privilegiado de este movimiento es el Estado, eliminando su responsabilidad como sujeto obligado a garantizar los derechos humanos fundamentales, orillando a los individuos y a las familias a la tarea de gestionar sus riesgos para mejorar la salud. Los cambios en la estructura de gastos reducen los recursos destinados a la seguridad social. En 1990 representaron el 81.7% del gasto total público en salud y para 2011 disminuyó hasta el 55.7%.
Las partes actuales del sistema de salud se dividen en dos, el sector público y el sector privado. El sector privado son las aseguradoras y los consultorios y las clínicas privadas. El sector público está dividido en dos, la población con seguridad social y la población sin seguridad social. La población con seguridad social son beneficiados por sus propias empresas y son es la población que se deriva hacia el IMSS, hacia el ISSSTE, a Pemex o a la Sedena. La población sin seguridad social es referida a la Secretaría de Salubridad y Asistencia, al IMSS Oportunidades, al Seguro Popular y a los institutos estatales de salud. Para 2012, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición identifica coberturas del 38% para el Seguro Popular, del 32% para el IMSS, de 6% para el ISSSTE, mientras el 21.4% de la población carece de cobertura de servicios de salud. Para concluir, podemos decir que ahorita el sistema de salud se encuentra en un periodo de cambio continuo. Todavía no se termina de integrar el sistema de salud como un sistema que beneficie a la población. En este caso sigue beneficiando a los más vulnerables, pero la oleada del gobierno de descentralización y de deslinde de los servicios de salud hacia la población sigue en pie. El presupuesto para los servicios de salud, el presupuesto destinado hacia los servicios de salud, hoy en día sigue bajando. La infraestructura de los servicios de salud, así como el personal humano, no es el más adecuado, porque las instituciones siguen aumentando sus servicios o sus derechohabientes y la infraestructura no es la correcta, porque son regularmente por el bajo presupuesto siguen siendo las mismas los mismos hospitales, las mismas instituciones. Sigue habiendo carencia en algunos pueblos de acceso a los servicios de salud, y la población que requiere estos servicios sigue en aumento. El personal médico sigue siendo precario para poder cubrir a toda la población, y por esto yo considero que se debería aumentar el presupuesto a los servicios de salud.